Muchos saludos, padrinos y madrinas y todos los que siguen la transmisión de Misioneros de Guadalupe. Pues el día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pues bien, tenemos el día de hoy este pasaje donde pues vemos ese llamado que hace Jesús a sus apóstoles. ¿Sí? Dice que llamó a sus discípulos porque pues muchos seguían a Jesús, muchos escuchaban su mensaje, ¿sí? Y eran sus discípulos, que querían aprender de él, querían seguir su doctrina, pero de entre ellos Jesús escogió a 12, ¿sí? A 12 a los cuales eligió los apóstoles. Y empieza a nombrarlos de dos en dos, y nosotros vemos, ¿sí? Y bueno, inicia hablando sobre Pedro, ¿sí? Y bueno, después de eso, habla también sobre aquella parte donde va, ¿sí? A estar con el pueblo, ¿sí? Y entonces es ahí donde pues la gente lo buscaba. Primero, o sea, como si vemos, aparece como tres, si hubiera tres grupos en este pasaje. Los discípulos, ¿sí? Y de esos discípulos escogió a 12 que son sus apóstoles, pero también había un gran grupo que buscaba a Jesús. Incluso dice, y entonces ya bajaron los discípulos y los apóstoles acompañando a Jesús, y entonces se encuentra con todo un pueblo que estaba a espera de Jesús, que lo andaba buscando, ¿sí? Y entonces son aquellos que pues estaban enfermos, dice, tenían espíritus impuros, ¿sí? Y Jesús los va a sanar, los va a curar, los va a liberar, ¿sí? De esos espíritus. Y dice, la gente lo buscaba, ¿por qué? Porque una fuerza salía de él, ¿sí? Había algo que era algo que los atraía, pues ese espíritu, ¿sí? Ese espíritu que sanaba, ese espíritu que da fuerza, ¿sí? Y entonces era por eso esa actitud de buscarlo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto y por qué presento así como tres grupos? Porque también en la gente, en la humanidad o en nuestro tiempo existen estos tres grupos de personas, incluso los que van a la iglesia, podríamos dividirlos en esos tres grupos, ¿sí? Aquellos, ¿sí? Que van y que ya saben, escuchan la doctrina de Jesús y quieren seguirla, ¿no? Y intentan y escuchan la palabra de Dios. Pero también hay unos, ¿sí? Que aún así se esfuerzan por dar un servicio, por trabajar, por hacer algo más, ¿sí? Como aquellos 12 apóstoles que había elegido Jesús. Y hay un grupo que es mayor, ¿sí? Que siente esa necesidad de Jesús, ¿sí? Y que lo busca y que está buscando liberarse, ¿sí? En el tiempo de Jesús hablaban esos espíritus inmundos, ¿sí? Y que si nosotros en nuestro día, en nuestro tiempo, podríamos pensar, esa gente que también somos nosotros, ¿sí? Ese pueblo que está sufriendo y que bueno, a esos espíritus quizás en lugar de llamarlos espíritus, podríamos llamarle a lo mejor esos traumas, a lo mejor esas emociones, esos sentimientos que no nos dejan ser libres, ¿no? Que a lo mejor es ese enojo, a lo mejor ese ser iracundo, ¿verdad? O a lo mejor puede ser un vicio que también en el tiempo de Jesús le podían llamar un espíritu, ahora pues sabemos que es un vicio, ¿sí?
el alcoholismo, la drogadicción, tantas cosas, y que buscan a través de Jesús sanarse. Y Jesús los recibe. Y quizás a nosotros nos toca a veces, ¿sí?, ser esos brazos de Jesús, esas manos de Jesús, ese hombro de Jesús que recibe a esta gente y que también pues les da consuelo, que los ayuda a liberarse de aquello que los está haciendo sufrir, ¿sí? Entonces es importante ver quizás en qué momento estamos en nuestra vida, ¿sí? Porque algunas veces nos va a tocar, pues quizás ser hasta los apóstoles, ¿no? Aquel apóstol que está ya no nada más escuchando el mensaje de Jesús, sino que también ayuda a Jesús, ¿sí?, de una manera más activa. Y quizás a veces nos toca ser aquellos que escuchamos el mensaje de Jesús, ¿sí?, y queremos entenderlo y ponerlo en práctica. Y algunas veces también nos toca ser como esos enfermos, como aquellas personas que estaban eh, poseídas por un espíritu y que, como les digo, pues puede ser algún trauma, ¿no? A veces también traemos problemas que hasta desde la infancia traemos esos problemas, ¿sí? Aquellos, pues sí, podemos llamarles traumas o aquel coraje o aquel sentimiento que no nos deja ser libres, ¿sí?, y vivir en libertad y ser felices, ¿sí? Quizás es ahí donde buscamos a Jesús para liberarnos, para verdaderamente dejar eso atrás, ¿sí? O que aquello que nos hace mal, poder quitarlo de nuestra vida. Y entonces ahora sí, ser libres y seguir a Jesús en esa libertad. Pues bien, en este día, pues yo me despido encomendándolos, ¿verdad?, a nuestras oraciones y también pidiéndoles que oren mucho por nosotros, los misioneros de Guadalupe, y al mismo tiempo les doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.